público de la población, tanto en términos económicos como políticos y también de cara a las elecciones. Marta, ¿cómo estás? Acá Lucas Mella te saluda. Hola Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Bien. un saludo para el equipo y la audiencia. No, por Un favor, placer. gracias por atendernos. Y la verdad que es muy interesante el último trabajo que hicieron porque hace una comparativa que no suele hacerse mucho en las encuestas, o por lo menos tiene que hacerla uno manualmente, que es contrastar el comienzo del gobierno con la actualidad, a ver qué estaba pasando cuando asumió y qué está pasando hoy en muchas de las preguntas que hicieron. Y la verdad que me parece muy interesante verla, cómo han fluctuado algunas cosas, para bien y muchas para mal también, hay de todo. Así que nos metemos, si querés, de lleno. Llevo a la aprobación de gestión de Milei, que es tal vez uno de los números que el gobierno más contento, según otras encuestadoras o otras consultoras con las cuales trabajan también, siempre dicen, no, venimos bien porque la gente acompaña el rumbo. Sin embargo, lo que veo en el trabajo de ustedes es que el nivel de aprobación de la gestión pasó de un 47.2 en enero del 24, aprueba esto obviamente, a un 38.6 en agosto del 25. Digo, una caída real de casi 10 puntos en estos 18/20 meses de gobierno. Sí, efectivamente, hay una caída significativa. A ver, en los estudios nuestros siempre tenemos la imagen positiva un poco más alta que la aprobación de gestión. De hecho, la imagen positiva del presidente es de 44%, pero también registra desde el comienzo de su gestión, lo que Sí. nosotros denominamos la luna de miel, un descenso de 10 puntos y en ese sentido todas las variables muestran datos similares, ¿no? A ver, ¿qué mejoró en este balance que hacemos? Porque la verdad que nos pareció pertinente hacerlo porque como agosto es el mes que arranca la campaña electoral Ujú. de medio término y es tan importante para el gobierno, bueno, queríamos ocultar un poquito cómo está el ánimo hoy respecto del comienzo del ciclo Milei. Y la verdad es que, bueno, hay los datos más relevantes es los que acabas de mencionar, este descenso. Después lo que sucede es que esta caída de la imagen presidencial y de la aprobación del presidente no termina siendo capitalizada por ningún opositor, porque eso en realidad lo podemos observar en la intención de voto, que también registramos una caída, y ahí hacemos una comparativa con semestral, ¿no? Con el mes de febrero, que es Sí. cuando empezamos a medir bien. Pero por el otro lado, lo que vemos que se incrementa no es la intención de voto en ningún espacio opositor, sino que lo que se incrementa es la propensión a la abstención, ¿no? Entonces, por ejemplo, teníamos en febrero un 8% que decía que no quería votar a ninguno y ese porcentaje hoy ascendió a más del 16%. Claro. Lo que está sucediendo es que hay un desencanto en Ujú. una porción del electorado que votó a Milei, pero por el otro lado la oferta opositora no termina de ser lo suficientemente atractiva como para capturar a esos desencantados. Entonces, cuando vamos a la intención de voto, aún con esa erosión, nos encontramos que igualmente la Libertad Avanza y sus aliados, si las elecciones fuesen mañana, se impondrían por alrededor de 11 puntos. Sí, claramente ahí se nota una Libertad Avanza bastante más baja que en el 23, por lo menos contra el balotaje, pero sí lo que vos decís, una oposición que no logra tampoco hacer pie, que es el escenario. Yo vengo hablando acá de la posibilidad de que incluso en octubre tengamos que hablar de dos derrotas. Un gobierno que no gane por lo que ellos esperaban y una oposición que no se le acerque al gobierno. Digo, son dos cosas que pueden pasar al mismo tiempo y que por lo menos en esta encuesta que hacen ustedes se ve. Me encanta que ustedes marcan el apartado de el sector nihilista de la población, le dicen ustedes, Sí, que está buena así es. la utilización del término y del concepto, porque empiezan a aparecer esos sentimientos apáticos sobre un montón de cosas de la política y la economía. Y te quiero llevar a un dato que para mí es clave para entender lo que está pasando dentro de la encuesta, que es la contradicción dentro de la elección que uno hace. Porque en un momento ustedes A ver, preguntan, pensando en tu economía personal, ¿cuál de las sí. siguientes frases refleja mejor cómo te sentís hoy con el programa económico del presidente Milei? Y gana la opción 4, que es no le alcanza el dinero y tampoco siente que la inflación esté bajando. Esto lo vota 46.6% de la gente. Y en Así es. segundo lugar está, aunque la inflación bajó, igual no me alcanza el dinero con el 32%. Es decir que el 78% de la gente plantea que la inflación puede haber bajado
o no lo siente, y no le alcanza el dinero. Pero ustedes cruzan datos, y siempre la cruza de datos para mí es la que revela un montón de cosas interesantes, que es escuchen este dato, A ver. el 62.5 de los que perciben que la inflación bajó, pero no le alcanza el dinero, tiene una imagen positiva de Milei. Y también el 16% de los que no perciben ninguna mejora tienen imagen positiva del presidente. Es decir, que hay casi 2 de cada 10 que tienen imagen positiva del presidente, creen que no hubo ninguna mejora al mismo tiempo. Parecen contradictorias esas cosas, pero todavía siguen pasando. Sí, siguen pasando porque, a ver, hay un dato que es lo más destacado, si se quiere, no solamente del estudio, sino podemos pensar desde la gestión de Milei, que es la valoración que hay en respecto al descenso de la inflación. Es decir, que hoy, sin duda, es el principal activo del presidente, entonces hay muchas, de hecho, casi 8 de cada 10 de los consultados manifiestan que no les alcanza el dinero. Claro. Pero aún así una porción de ellos valoran por lo menos el esfuerzo del gobierno en hacer descender la inflación. Bueno, creo que ese es el principal. Ahora, digamos, sí, Marta, porque es interesante lo que decís, pero esto que ustedes muestran ahí se ve mucho en todas las encuestas, que es lo que le decía Lucas recién, que es que hay como un rechazo muy fuerte en general a la política económica, porque si vos ves incluso todas las encuestas, puede haber alguien que admita que la inflación está bajando, pero en general las críticas económicas son radicalmente opuestas al apoyo político que tiene el gobierno. La pregunta es, ¿en algún momento esas curvas vos creés que se van a juntar? Porque o no es lógico que 7 de cada 10 digan que la economía está muy mal y que el presidente tenga un apoyo del 40 y pico %. O sea, en algún momento eso debería empezar a cruzarse, ¿o no? Sí, sin duda. Eso va a suceder a menos que el gobierno logre una reactivación económica que sea más homogénea, que es lo que está sucediendo ahora. La reactivación económica que hemos visto por lo menos los primeros meses del año, ahora hay algunos informes económicos que están arrojando algunas alertas en ese sentido, pero lo que vimos los primeros meses del año que era muy heterogéneo, que había sectores donde habían logrado una reactivación, pero había muchos otros que no. Entonces, en la medida que esto se mantenga o se profundice, sin duda eso se va a cruzar y en algún momento obviamente va a terminar afectando al gobierno en términos severos, ¿no? Porque lo que vemos ahora es que está erosionado, pero aún así sigue contando con un respaldo lo suficientemente significativo como para imponerse en octubre. Pero eso va a suceder si no pasan cosas antes. Claro, sí. Es un poco un escenario acelerado del gobierno Macri, esto. Porque Macri llegó a la elección con un apoyo más importante, porque de hecho sacó 41% en la intermedia, 40% en la intermedia, y sin embargo después, 2 años siguientes, perdió en primera vuelta las elecciones. Digo, porque ¿a qué voy con esto? A que claramente la cuestión económica con Macri tampoco andaba esplendorosamente bien, de hecho terminó muy mal, pero digo, en el comienzo, y había mucha gente que seguía bancando por esta idea del cambio y demás. Después claramente se cruzaron esas variables justamente y terminó perdiendo en primera vuelta lo que parecía impensado 2 años antes cuando había asumido la presidencia. Así es. Bueno, pero eso también está sucediendo en gran parte de las democracias occidentales. Total. Si vos repasás en cómo han sido los resultados de los gobiernos en los últimos años, son muy pocos los que han logrado la reelección. Estamos ante sociedades cada vez menos tolerantes y donde se busca el resultado casi inmediato y eso muchas veces, sobre todo en estos contextos, es bastante complejo para los gobiernos lograr esos, digamos, satisfacer a las sociedades en esos términos. Entonces, si pensamos en esa situación, no es bastante probable que eso también le ocurra a Milei. No digo que hoy que vaya a suceder, porque hoy los datos todavía lo acompañan, pero sin duda si no logra, insisto, una reactivación económica que sea más homogénea, con el descenso de la inflación ya no va a alcanzar. Sí, claramente ahí hay un punto a revisar, y lo que sí me sorprende un poco, viendo por ejemplo lo que fue ayer el discurso de Milei y lo que viene siendo en general, es que o tiene algunos consultores que le cuentan una historia muy distinta, o está dispuesto a profundizar en la curva, ¿no? A acelerar en la curva, porque digo, viendo estos números, yo entendería que está a tiempo, porque hay un número todavía muy alto, si querés, o importante, por lo menos, de gente que lo sigue bancando,
que te da margen de recuperación de ese electorado, seguramente con algunas políticas que acompañen a ese sector. Ahora, cuando uno lo escucha hablar, el escenario económico es de esplendor, que todo viene bien, todo marcha perfecto, por lo cual resulta difícil, no quiero hacer futurología, ¿no? Porque no es a lo que nos dedicamos, pero sí resulta difícil ver que estos índices puedan mejorar de acá, ni siquiera te digo largo plazo, sino en el corto. Bueno, por eso va a depender no solamente de las medidas que tome el gobierno, con lo que vos decís y respecto del tema del discurso de Milei, bueno, yo creo que ellos están, se sustentan en estos números que vemos, incluso ese cruce que acabas de mencionar vos, que tiene que ver con el alto grado de valoración que le hace gran parte de los electores que lo votaron a su esquema, si se quiere, de privilegiar el equilibrio fiscal y de mantener los niveles de inflación lo más bajo posible, porque ellos entienden que una sociedad tan golpeada, ¿no?, por altísimos índices inflacionarios durante tantos años es un aspecto que obviamente se valora y que de alguna manera, si a eso lo acompañas con apertura de importaciones, donde la gente además tenga posibilidad de comprar productos más económicos, aunque los salarios o los ingresos no sean lo suficientemente elevados, quizás en esos, esa mixtura le dé un buen resultado. De hecho, si se quiere, en algún punto se lo está dando, pero después hay un factor que sí es importantísimo, independientemente de esto, del poder de compra y demás, que es el tema empleo. Y cuando justamente vamos al dato comparado de de cuánto preocupaba el tema empleo al comienzo de la gestión de Milei y cuánto preocupa ahora, es una de las variables que más que es peor valorada o evaluada por la ciudadanía, y ahí sí creo que no va a alcanzar tampoco con algunas decisiones en los términos que les acabo de mencionar, sino que vamos a necesitar inversiones, donde se multiplique la oferta de empleo, porque ese es uno de los temas que creo que hoy es uno de los temas que más está no solamente impactando en el ánimo social, sino sin duda también en esta erosión que estamos viendo en la imagen y en la evaluación del presidente. Totalmente. Marta, muchísimas gracias por la nota y obviamente seguimos hablando y repasando estos trabajos que van haciendo para ver cómo continúa esta historia. Dale. Por favor, un placer y que tengan un buen día. Abrazo grande. Pasaba Marta Reale, ella es la directora de la consultora de RDT. Y este dato, la verdad que lo había visto a la mañana, me resultaba muy interesante esta caída de la aprobación del gobierno, ¿no? Sí. Un